Ok, vamos a ver. Nutrición en el paciente geriátrico, que es la unidad 2. No sé si ya tuvieron la oportunidad de revisar la unidad 2, que es en paciente geriátrico, o en este caso, este grupo etario, que es cuando estamos envejeciendo, a diferencia del paciente normal o el adulto, un adulto promedio que va de los 18 a los 50 y tantos años, los requerimientos van cambiando. Y pues entender, bueno, primero, eh, ¿qué es el envejecimiento, no? Hay quienes lo definen como el cambio del tiempo, el cambio en la funcionalidad de las células, un proceso de senescencia, el desgaste que se va acumulando a lo largo del cuerpo con los años. Hay muchas definiciones, ¿no? Pero pues entender eso, ¿no? Que envejecer tiene muchas definiciones, tanto sociales como biológicas. Edades que se acercan o superan la esperanza de vida de los seres humanos y por lo tanto es el final del ciclo de la vida humana. Y no solo humanos, o sea, todas las especies estamos destinadas a envejecer. Hay algunas medusas que pueden estar inmortales porque pueden en este caso regenerar sus telómeros, reparar su DNA. También tenemos los ajolotes que se pueden regenerar y no envejecen, a menos de que se les dé un cóctel de hormonas y se conviertan en salamandras. Entonces hay algunas especies, ¿no? Pero vamos a referirnos precisamente de los seres humanos, ¿no? Entonces hay una esperanza de vida, bueno, hace por ahí de 1930, 1900, pues sí, 1930, 1920, la esperanza de vida era que 35, 40 años, ¿no? Y pero la ventaja, pues, es que con el avance tecnológico hemos cambiado, ¿no? Entonces, pues antes no era común ver a alguien de 70 años, ¿no? Ver a alguien canoso, ver a alguien con la piel ya sin tanto colágeno, sin tanta elastina. Y los menciona aquí, ¿no? Las personas mayores a menudo tienen capacidades regenerativas limitadas y son más susceptibles a enfermedades, síndromes, lesiones que un adulto joven. Es decir, todos los sistemas se van agotando, se van cansando, ya no funcionan igual. Y conforme vamos envejeciendo, vamos acumulando mutaciones y daño en las células, en los sistemas, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema cardíaco, el sistema musculoesquelético, todos los sistemas, en este caso, pues van cambiando. Entonces, pues esa será una explicación, ¿no? Porque en alguien joven el sistema inmune está funcionando a todo lo que da. Una persona mayor o cuando vamos envejeciendo, le va costando más trabajo al cuerpo funcionar. Y el envejecimiento es un proceso orgánico, es un proceso orgánico, se le llama senescencia. El estudio médico del proceso de envejecimiento se llama gerontología y el estudio de las enfermedades que afligen a los ancianos se llama geriatría. Entonces, estudiar las enfermedades o las fisiopatologías en los ancianos la ciencia, es la geriatría, ¿no? Y el proceso de envejecimiento, pues la disciplina se llama gerontología, ¿no? En entender un paciente geriátrico, un paciente de edad avanzada que está envejeciendo, en este caso, ¿no? Y tratar de dar seguimiento, en este caso. Aquí tenemos a dos células, ¿no? Tenemos dos células, en este caso ya senescentes, ya viejitas, porque tienen que entender algo también clave. No envejecemos igual. Como individuos no envejecemos igual y a nivel sistemático no envejecemos igual. Un ejemplo, tal vez tu vejiga es más vieja que tus riñones, o tus riñones son más viejos que tu hígado o que tu páncreas. Y eso va a depender del estilo de vida que llevamos, ¿no? El exposoma, que fue lo que estuvimos expuestos, ¿no? Y entender, bueno, que esto del envejecimiento, pues bueno, tenemos Nature, por ejemplo, que destacó que la edad máxima de un humano es de 115 años. Y así, por mucho, así alguien cuidándolo con toda la medicina podría vivir hasta 125 años. Pero pues estamos hablando de tener facilidades, ¿no? Entonces, bueno, Nature, para los que no lo saben, es una revista de ciencia de alto impacto y si publicas ahí, puedes estar, ¿no? O sea, es que haces buena ciencia, eres frontera en la investigación, ¿no? Ahora, la vejez puede ser física, puede ser mental, totalmente de acuerdo. Y también lo de la edad cronológica. Y pues también entender que esto ocurre a distintos ritmos, ¿no? A las personas. La lentitud de comportamiento es uno de los signos. Las personas tardan más en este caso, como que se pondera, se reflexiona y se toma la acción, ¿no?
No sé si han visto Los Simpson, el proceso de desaceleración, que dice una correlación entre el avance de la edad y la lentitud de reacción y el desempeño en tareas físicas y mentales. Ojo, si no lo trabajas, ¿no? Pero pues no sé si a ustedes les gusta Los Simpson, pero este capítulo de Los Simpson, donde este Carl regaña a Lenny porque le dice que no le gritan a Homero porque es lento, y Homero se queda pensando, ponderando, así como diciendo, ¿qué fue lo que me dijeron? Y se le va, o sea, se le va la cosa hasta que le dicen que lo llamaron lento, y pero ya pasaron un sinfín de horas, ¿no? Entonces, algo así pasa, y ojo, esto no es algo que ocurra siempre. También, por ejemplo, la actividad cognitiva, cognoscitiva, el tiempo de respuesta en pruebas, también va a depender mucho del estilo de vida. Es como hay un estudio en taxistas de Nueva York que evaluaron su cerebro y estos taxistas conocían también toda la ciudad a lo largo de los años, y comparado se llevaron una sorpresa con la actividad de su cerebro, que hicieron una tomografía axial computarizada en uno de estos equipos Tesla, que son tomógrafos de mucho poder, y pues precisamente se dieron cuenta que su cerebro, si bien algunas áreas están envejecidas, las de memoria no. Entonces, pero volvemos a lo mismo, va a depender de qué tanto trabajas tu cerebro. Entonces, estos taxistas conocían muy bien toda la ciudad, todas las rutas, todo, en qué momento había tráfico y no había tráfico, ¿no? Rasgos físicos en la vejez, los huesos y las articulaciones, pues sí, se va a experimentar una pérdida en calcio, y también, también se va perdiendo masa magra o masa musculoesquelética. Entonces, es de esperarse que el hueso, articulaciones y músculo vaya disminuyendo, a menos que se haga actividad física, ¿no? Hay un adelgazamiento y encogimiento. Huesos menos densos se van haciendo más chiquitos, nos hacemos chiquitos y nos vamos encorvando. Por eso la importancia de estar haciendo actividad física, ¿no? 2 pulgadas 5 centímetros a los 80 años. Postura encorvada en muchas personas y una mayor susceptibilidad a osteoartritis o osteoporosis. El estándar de oro para evaluar la densidad mineral ósea es el densitrómetro dual de rayos X o DEXA. Y bien sabemos que una desviación estándar es osteopenia y 2 desviaciones es osteoporosis. Enfermedades crónicas se van haciendo más frecuentes, más presentes. Enfermedades del corazón, diabetes, por ejemplo, hipertensión, que es normal que las arterias vayan acumulando calcio y no se vayan y pierdan esa flexibilidad, ¿no? Sin embargo, pues puedes tener un poco de hipertensión y eso no quiere decir que estés mal, ¿no? O que tengas un poco de calcificación en las arterias, es un proceso normal. Lo que no es normal es que esto ocurra a los 30, a los 40, ¿saben? Esperarías a los 60, 70, pero volvemos a lo mismo, depende del estilo de vida. Y pues bueno, Oiga, entender por que estas ejemplo, enfermedades crónicas, sí, dígame. entonces, ¿se podría considerar normal que un adulto de aproximadamente 80 años que en su vida no tuvo hipertensión, ahorita esté con variaciones de presión arterial? Sí, o sea, va a sonar muy mal lo que voy a decir, pero gracias a los avances médicos, nosotros como especie estamos haciendo tiempo extra. O sea, llegar a los 80 años antes era impensable, ahorita ya se llega a los 80 años y decir, ay, es que llegué con cáncer, llegué con hipertensión, es como, o sea, llegaste a los 80 años y sí tienes una alteración metabólica, pero pues tienes 80 años y todavía te puedes valer por ti mismo, ¿no? También, por ejemplo, los pulmones, la hipersecreción crónica de moco, como el esputo, es un síntoma en las personas mayores, ¿no? También tenemos los bronquios se inflaman, también no se produce tanto factor surfactante, ya no son tan flexibles los pulmones, las piezas dentales también se van perdiendo, entonces hay más probabilidad de caries, infecciones, que se requiera ¿cómo se llama? De manera asistida dieta modificada en textura. Entonces, hay que también, y eso es un punto clave, ¿no? Al evaluar un paciente geriátrico, ya no es como que voy a indicadores, vas y evalúas todo, desde temporales, piezas dentales, lengua, se pueden mantener de pie, calidad de vida, síntomas depresivos, puede hacer las compras por sí solo, tienes que evaluar muchas cosas. También los trastornos digestivos es lo que les decía, dificultad para tragar, acalasia,
también las microvellosidades se van acortando, estreñimiento, sangrado, diverticulosis, ahí pasa de todo, ¿no? Y es algo de esperarse, o sea, pues que todos vamos a morir, eso es algo inherente en los seres humanos, en la vida. Si estás vivo, estás muerto, ¿no? La cuestión es cuándo te vas. Pero a los 80 años, pues todo, pues tiene un desgaste, ¿no? Ya tantos años, es como naces, creces, te reproduces y mueres. Entonces tiene que haber un desgaste en todo. O sea, cada que comes, las microvellosidades absorben. Entonces en algún momento tienen que dejar de producirse. Los temblores también es común en los ancianos y estos síntomas empeoran con la edad y pueden estar asociados a, ¿cómo se llama? El Parkinson, ¿no? Presbicia, dificultad para la lectura, un desgaste o que se vaya degenerando la vista. Las caídas también, los riesgos de lesión, sobre todo aquellos que no desarrollaron una buena masa magra, no cuidaron, no hicieron actividad física. Las guías del American College of Sport Medicine ya, en este caso, ya consideran, ya recomiendan, por ejemplo, manejas la capacidad aeróbica, el ejercicio de resistencia, la elasticidad, el equilibrio incluso. O sea, ya son factores que se consideran dentro de la actividad física, ¿no? Es algo que se tiene que trabajar con adultos mayores y eso es chamba del fisioterapeuta o un nutriólogo certificado en actividad física que haya tomado, que esté preparado, vaya. O hay nutriólogos fisioterapeutas que también hacen esto, ¿no? Que pues, conocen de ambas disciplinas. Un tercio de los pacientes de 65 años y más de la mitad de los de 80 que tienen 80 años caen o se van a caer. Principal causa de lesiones y muerte en las personas mayores. ¿Por qué? Porque hay una fractura de cadera. Y una fractura de cadera, la posibilidad de salir de una operación es muy, muy, muy baja. O sea que tiene una alta tasa de mortalidad una operación de cadera, ¿no? Entonces, por eso evitamos, ¿qué es lo que queremos? Que si el paciente se cae, el geriátrico se cae, se levante, ¿no? Por sí solo. El cambio de marcha, que pasan en este caso, la velocidad de marcha disminuye después de los 70 años, depende también del estilo de vida, y pasan a el doble tiempo de postura, que es un pie, otro pie, otro pie, otro pie, otro pie, otro pie, no van alternando. El doble tiempo de postura es más común. Aumenta con la edad. ¿Qué más tenemos? El cabello pierde producción de melanina, por ejemplo. La audición se va perdiendo. En este caso tenemos que los cilios, en este caso, en el caracol, la membranita, pues van perdiendo, ¿no? Van perdiendo, ¿cómo se llama? La capacidad de captar frecuencias. Tenemos algunas estadísticas, ¿no? 26.7 millones de personas mayores de 50 años con discapacidad auditiva, solo una de cada 7 usa un audífono. El sistema cardiovascular, menos eficiente, batalla un poquito más en llevar sangre a todo el cuerpo, ¿no? La aterosclerosis, o en este caso que las arterias se vayan llenando también de estas placas de colesterol, por ejemplo, triglicéridos, calcio y otras cosas, ¿no? Sistema inmune también, el sistema linfático, bueno, la linfa, donde podemos encontrar células de sistema inmune, también en los huesos se producen algunas, bueno, de ahí vienen células totipotenciales que se diferencian, etcétera, ¿no? En la médula ósea, ¿no? Que es donde se producen estas células. Ahí también cada vez se van produciendo menos células, o pues sí, no son tan eficientes. O sea, esto es como un resumen de todo lo que cambia. Pulmones se expanden menos oxígeno, te cuesta más trabajo respirar. Entonces, tener eso en cuenta, ¿no? Estos son como todos los cambios a nivel sistemático que ocurren en la vejez. No sé si tengan alguna duda al respecto. No, profesor, ninguna. Entonces, todo eso, y ojo con esto, todo esto que vimos, todo esto, el geriatra lo evalúa y ustedes deberían también como nutriólogos tenerlo en cuenta al momento de hacer una evaluación nutricional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, nutrientes como la luteína, que puedes encontrar en calabacita, se han asociado con una desaceleración de la degeneración de la vista. Es decir, comer calabazas o en este caso alimentos ricos en luteína no te va a curar de una ceguera, pero si lo prevenimos con el tiempo podemos retrasar la degeneración de los conos, de los bastones o estos procesos que ocurran a nivel de, pues sí, de la visión, ¿no?
esta estructura del ojo, ¿no? Que está la córnea, el iris, el nervio óptico, todo esto, ¿no? Otro ejemplo, no sé, por ejemplo, los temblores, se ha visto que también estarse alimentando de ácidos grasos como EPA, DHA, se ha asociado sobre todo por ejemplo, el fenotipo ApoE, que es una proteína que está asociado con Alzheimer, que una buena calidad en las grasas puede retrasar la aparición del Alzheimer. O sea, si te va a dar, te va a dar. Pero a que te dé los 60, a que te dé los 80, ¿qué preferirían? Que nunca le dé. Pues que nunca le dé, pero pues María, la cuestión es, todos vamos a envejecer, todos vamos a experimentar alguna falla en algún momento. Entonces, o tal vez no, tal vez hay quienes, y sí, yo no lo dudo, que existan casos de alguien de 80 años que no tuvo ningún mal, un día se durmió y ya no despertó y se fue sin ninguna operación mayor, ningún mal y todo. Y qué padre que haya personas que se vayan así, pero no todos cuentan con esa suerte. Entonces, nuestra chamba es eso, evaluando de qué manera podemos disminuir los síntomas o que no se sientan tan duros o retrasar los síntomas de la aparición de la vejez. Eso es lo que se busca. Y buscamos precisamente que haya independencia, que puedan valerse por sí mismos. Y un factor clave es la alimentación, como se mencionaba, ¿no? Hay cambios estructurales, funcionales, impactan en el estado nutricional, la absorción y utilización de nutrientes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud del 2021, el envejecimiento saludable implica mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en edades avanzadas. Sin embargo, la presencia de enfermedades crónicas, la polifarmacia, la pérdida de masa magra suelen generar desequilibrios entre requerimientos y consumo dietético, favoreciendo la malnutrición relacionada con la edad. Un ejemplo, el 60% de la población geriátrica cuenta con algún grado de deshidratación, ¿no? La malnutrición afecta entre 1 y 15% de adultos mayores. En una comunidad, 20 a 60%. En instituciones de cuidado prolongado, y hasta 65% de los pacientes hospitalizados, sus causas se agrupan en 3 categorías. Relacionadas con inanición, una ingesta insuficiente sin inflamación activa, una relacionada con enfermedad crónica, ya sea leve o moderada, y relacionada con enfermedad aguda o lesión, acompañada de una inflamación grave, ¿no? Grave, moderada. Ahora, este es un resumen de los cambios fisiológicos que vimos. Composición corporal. Conforme vamos envejeciendo, vamos acumulando más grasa. Eso es un mecanismo de defensa del cuerpo para mantener la temperatura, la termogénesis y como reservorio energético. Entonces, aumentamos grasa, perdemos músculo. Hay quienes de plano no hicieron nada de ejercicio y van a experimentar sarcopenia en este caso, ¿no? Que la fibra muscular parece una milanesa o más delgada que una milanesa. Y también entender que el músculo es un órgano endocrino que secreta citocinas antiinflamatorias. Entonces, ese es otro punto, ¿no? Que hay quienes no entrenan el músculo, no lo evalúan, no se preocupan por mantener la masa magra y ocurre esto, que ya llegan siendo adultos mayores con sarcopenia, hay debilidad, aunado a la grasa corporal, hay quienes tienen obesidad con sarcopenia, que es un escenario bastante catastrófico, también con huesos porosos o con una osteopenia, una osteoporosis y sin piezas dentales también. O sea, hay quienes les va muy mal cuando envejecen, ¿no? Y aquí están las implicaciones, ¿no? También, por ejemplo, la función cardiovascular, menos elástico el corazón, mayor resistencia periférica, menor flujo sanguíneo cardíaco. Y la hipertensión y complicaciones cardiovasculares, menor secreción gástrica, en este caso se puede experimentar con deficiencias de complejo B, porque también se disminuye la producción de jugos gástricos, hipocloridria, por ejemplo, o acloridria, menor digestión y absorción de complejo B, riesgo de dispepsia, estreñimiento, disfagia. Inmunocompetencia, les decía que el sistema inmune ya no está tan fuerte y específicamente los linfocitos T. Salud bucodental, pérdida de piezas dentales, menor salivación. Función neurológica, por ejemplo, disminución de neurotransmisores, menor conducción nerviosa, cambios en el sistema nervioso central, hay quienes experimentan depresión, hay quienes sí van a experimentar deterioro cognitivo,
presentar algún tipo o grado de demencia en este caso, disminuye el apetito y consumo alimentario. Los nutrientes también, por ejemplo, ya no se produce tanta vitamina D y hay mayor retención de vitamina A porque se depura menos el hígado. Menor número de nefronas y tasa de filtrado glomerular, entonces también ya hay problemas renales. El gusto disminuye, la disgeusia o augeusia, por ejemplo, que dicen que todo le sabe a fierro, por ejemplo, pueden ser también por deficiencias de zinc. Entonces son estas complicaciones, ¿no? Cambios fisiológicos, pues bueno, la postura también, por ejemplo, también cambia, ¿no? Entonces, todas son estas cuestiones a tener en cuenta en este grupo etario, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos como la evaluación nutricional y riesgos del adulto mayor? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta o qué es lo que se debe de considerar? Estados cognitivo, estado funcional, comorbilidades que tiene el paciente, cuánto come, qué tanto está comiendo, el MOD, cómo se siente, uso de fármacos, porque la polifarmacia es muy común. Más de 3 fármacos ya se considera polifarmacia y está asociado también con mortalidad, condiciones ambientales y el apoyo o las redes de apoyo, ¿no? En cuestiones de familia. Son otros puntos claves que tienen que tener o considerar al momento de evaluar un paciente geriátrico en este caso. Por ejemplo, algo que está muy presente es la polifarmacia. ¿Y por qué yo menciono polifarmacia? No sé si ustedes tienen un abuelito o cuidan a sus papás, cuántos fármacos consumen. Si consumen 3 o más, ya se. ¿Qué pasa cuando se consumen 3 o más fármacos? Hay algunas interacciones que ya se conocen, pero otras no se sabe qué es lo que está pasando y cómo está impactando el hígado, los riñones, el microbioma, incluso a nivel intestinal. Y también se dice aquí, ¿no? La detección temprana del riesgo nutricional es esencial para prevenir malnutrición, sarcopenia y deterioro funcional, los cuales incrementan la morbilidad y la estancia hospitalaria y la dependencia. Y es un costo significativo para el sistema de salud. Hay herramientas de cribado nutricional. El Nutrition Screening Initiative, por ejemplo, es un esfuerzo colaborativo entre agencias de salud pública de Estados Unidos y sirve para identificar problemas nutricionales en adultos mayores. Está Determine Your Nutrition Health Checklist. Hay varias herramientas, hay muchísimas en internet que pueden buscar. O si de plano les da flojera, pueden usar una IA para que se las busque y ustedes ya las tengan a la mano. Y en este caso, por ejemplo, yo tengo una enfermedad o condición que me hace que cambie mi tipo o cantidad de alimento que consumo. Estoy comiendo menos de 2 comidas al día, como menos vegetales o frutas o productos lácteos. Tengo 3 o más consumo o tengo 3 o más bebidas como cerveza, licor, al menos a lo largo del día, ¿no? Y dependiendo de los puntos que se tienen, viene el score nutricional. De 0 a 2 es bajo riesgo nutricional, de 3 a 5 es moderado, 6 o más es alto, ¿no? Y estas son herramientas muy fáciles que no necesitan estar en un hospital de primer mundo para aplicarlas. Por ejemplo, también está el acrónimo Determine Your Nutrition Health Checklist. Un acrónimo resume los principales factores de riesgo nutricional en el envejecimiento. Determine. En este caso, presencia de enfermedad crónica o condición médica. Está en inglés porque es disease, eating, teats, por ejemplo, pero es alimentación inadecuada o dieta de baja calidad, pérdida dental, dificultad económica, reducción del contacto social, uso de múltiples medicamentos, que es en este caso multidrug, ¿no? Pérdida o aumento involuntario de peso, involuntary weight loss. O sea, muchos están en inglés, pero si ustedes quisieran, este acrónimo lo podrían convertir al español y tener el Determine, que es como el del estado nutricional del paciente geriátrico. Entonces, ¿qué más? Necesidad de ayuda para el autocuidado, edad avanzada. Cuando más factores presentes, mayor es el riesgo de malnutrición. Entonces, mientras yo tenga más factores de riesgo presentes, es más probable que el pacientito geriátrico tenga ese riesgo. Entonces, el Determine, yo lo recomiendo, ténganlo como checklist o hay que pensar en un acrónimo en español, en este caso.
Permite orientar la intervención y derivar al profesional de nutrición. También está Meals on Wheels, otro acrónimo. Es una mnemotecnia, causas médicas, psicológicas y sociales que contribuyen a la desnutrición en personas mayores. Medicamentos, problemas emocionales, anorexia, trastornos alimentarios, paranoia o aislamiento social o loneliness, por ejemplo, swallow o dificultad para tragar, problemas orales, falta de recursos económicos, deambulación o demencia, hiperparatiroidismo o hipertiroidismo, problemas de absorción intestinal, trastornos de la alimentación, dietas restrictivas, dificultad para acceder a alimentos. Meals on Wheels significa comida sobre ruedas, que será la traducción al español. Pero es otro acrónimo que ustedes pueden revisar o que tengan su formatito de qué es lo que yo tengo que preguntar con el paciente geriátrico. Es decir, yo llego con el pacientito y le pregunto de, oiga, pues, ¿cómo se siente? ¿Cómo se ha sentido? Voy haciendo checklists con todo esto y mientras más palomitas tenga, mayor es el riesgo nutricional en estos pacientes. Lo que implicaría un mayor cuidado. ¿Dudas o preguntas con estos acrónimos como Determine o Meals on Wheels? Son americanos, pero son muy útiles y prácticos. O sea, son herramientas americanas, pero pueden aplicarse a nuestra población sin ningún problema. ¿Dudas? Ninguna. Ok. Se menciona aquí, ¿no? Enfatiza las determinantes multifactoriales de desnutrición geriátrica, combinando aspectos médicos, emocionales, económicos y de acceso a alimentos. Y ojo con esto. Hemos visto, por ejemplo, ya vimos en pediátrico, llena, si se dieron cuenta, dependiendo el grupo etario que tú estás evaluando o que tienes por evaluar, son parámetros distintos a evaluar. El que se lleva más parámetros y de manera más exhaustiva todo lo que deberías de evaluar es el paciente geriátrico, porque aquí evalúas todo, 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 como ya se habrán dado cuenta. Específicamente, un infante no vas a evaluar la boca porque dices, todavía ni tiene dientes, o sea, pero un paciente geriátrico te vas a problemas orales, dificultad para tragar. Un niño, un recién nacido no tiene paranoia, ¿no? No es como que se vaya a deschavetar, o sea, acaba de llegar al mundo, no sabe ni qué onda. Entonces, aplicar instrumentos de cribado, el Determine, el Mini Nutrition Assessment, Short Form, Meals on Wheels, o en la primera valoración y repetirla cada 6 meses. Derivar al nutriólogo cuando se detecten 3 o más factores de riesgo en una puntuación crítica. Es decir, yo detecto 3, evaluación nutricional. Yo detecto 3 positivos, evaluación nutricional. O puedo también aplicar el Nutrition Screening Initiative, por ejemplo, también puedo aplicarlo. Hay muchos que pueden aplicar. Y aquí tenemos a esta señora, ¿cómo se llamaba? Creo que tiene 70 años, pero esta Ernestine Shepard, creo que se llama esta señorcita, que es el ejemplo, es como poner el ejemplo de esta mujer afroamericana de cuidarse, ¿no? Uno tendrá 60, 70 años, pero tiene que buscar la manera de mantenerse activo y pues envejecer, o sea, creo que esto es más bien de cómo vamos envejeciendo, ¿no? La evaluación antropométrica y clínica en el adulto mayor. En el adulto mayor constituye una herramienta esencial identificar indicadores que vayan en relación a la masa magra. También el tejido adiposo, pero específicamente la masa magra. La interpretación de los valores difiere de la población, eso también, ¿no? Que algunos parámetros antropométricos o indicadores antropométricos que aplican en adultos sanos ya no aplican en población geriátrica. Tienen, en este caso, tienen tablas o valores específicos y especiales. Y pues bueno, aquí lo se menciona, ¿no? La reducción de masa magra y pérdida de estatura y redistribución de grasa corporal inherente en el elemento. Adultos mayores de 65 años y el IMC continúa siendo un indicador útil, pero sus puntos de corte deben ajustarse. Valores óptimos de IMC en mujeres, rangos saludables es de 31 a 32,
mayores de 65 años, 27 a 28. Entonces, ojo con eso. Entonces, el IMC cambia en población geriátrica. Esto también se tiene que interpretar con la unintentional weight loss o pérdida de peso involuntaria. Una pérdida mayor o igual al 5% del peso habitual en un mes o mayor al 10% en 6 meses es un marcador clínico de malnutrición. Y sobre lo que más buscamos en el adulto mayor es que no pierda peso de manera y no intencionada. Es decir, si está perdiendo peso y no se sabe por qué, es un indicador de gravedad. ¿Por qué? Porque la pérdida de peso en adultos mayores es muy peligrosa, a menos que curse algún grado de obesidad, ¿no? Otros indicadores antropométricos, la circunferencia de pantorrilla es un indicador de masa magra. Menor a 31, podemos hablar de que está depletada magra y es como una banderita para decir que hay un grado de malnutrición. Circunferencia braquial, riesgo de desnutrición proteico-energética, ¿no? También la circunferencia braquial de aquí, la pantorrilla, el pliegue cutáneo tricipital, si se disminuye, estamos hablando de que se está mermando o depletando este pliegue, ¿no? Y la reserva de grasa subcutánea. Las pérdidas de peso involuntarias, también el M&A o el M&A en su versión corta también son clave, o son herramientas de base o de batalla que suelen aplicarse. No sé si tenga alguna duda con esto. No, profesor. Ok. Entonces, bueno, esa es una, ¿no? Entonces, si se fijan, la evaluación suele ser bastante distinta. Entonces, los rangos de IMC, bajo peso, peso saludable, exceso de peso. Son como estos 3 puntos de corte que tenemos. Esos se los tienen que aprender. Otros datos para la evaluación tenemos, por ejemplo, porcentaje de peso corporal ideal y porcentaje de peso corporal, ¿cómo se llama? Habitual. Tenemos aquí las interpretaciones, que es el peso actual menos el peso corporal ideal, se puede obtener por fórmulas, o el peso actual sobre el habitual. Nos pueden dar también los riesgos o los porcentajes, puede ser de leve, moderado, grave, sin riesgo, sobrepeso u obesidad. Porcentaje de pérdida de peso, también lo tenemos aquí presente. El ideal, el habitual, el porcentaje de pérdida de peso también es otro indicador clave para evaluar estos pacientitos. ¿Qué más tenemos aquí? Creo que este es el no, este no es el MNA, ¿cuál es? Es el Nutritional Risk Screening Assessment. Es el NRS. NRS creo que es el 2002, no estoy muy seguro. Pero también, si se fijan, es aplicar un cuestionario, disminución moderada o sin disminución de la ingesta, porcentaje de cambio de peso, entre 1 a 3, tenemos aquí, ¿no? Edad, psicológico, problemas neuropsicológicos, IMC, todo se evalúa. La evaluación clínica funcional también es clave, ¿no? Pero si el paciente dice, es que no estoy teniendo apetito, no puedo deglutir alimentos, no consumo líquidos o no me estoy tomando 2 litros de agua, alteraciones neurológicas, tiene alucinaciones, Alzheimer, esclerosis múltiple, un accidente cerebrovascular, por ejemplo, es parte de la evaluación clínica. Pueden apoyarse de un médico para estarlo revisando. Problemas para masticar, tragar o deglutir también. Polifarmacia, que ya lo habíamos mencionado. Presencia por úlceras por presión, infecciones o debilidad en general, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí los PES más frecuentes en el adulto mayor. Una ingesta oral inadecuada. Hay una disminución, la etiología es que hay una disminución del apetito. Signos y síntomas, pérdida de peso de 5 en 2 semanas y una ingesta menor al 50%. El diagnóstico está deshidratado, mucosas resecas, ingesta de líquidos inadecuada. ¿Por qué tiene una ingesta de líquidos inadecuada? La enfermedad de Alzheimer está interfiriendo en su día a día, en este caso, y
ya no saben qué día vive, necesita asistencia o alguien que lo esté hidratando, porque si no lo asisten, no lo va a hacer por él mismo. Sequedad, mucosa, sequedad en las mucosas, pérdida de peso, volumen urinario de nitrógeno elevado. También puede haber problemas para deglutir a raíz de un accidente cerebrovascular. Tos al beber líquidos, por ejemplo, le cuesta deglutir. Y tiene que ir con un especialista que lo rehabilite en la ingesta y deglución de líquidos y bebidas. Una pérdida no intencionada, Alzheimer avanzado, dificultad para alimentarse solo, esclerosis múltiple, caída de utensilios, ingesta, está teniendo estos problemas. Una fractura de cadera lo limita en movilidad. Y hay estudios muy interesantes que mencionaban precisamente que la masa magra de los miembros inferiores está inversamente correlacionada con mortalidad. Si tú te ves, si se ven comprometidos tu capacidad para desplazarse, para movilizarse a lo largo del día, o sea, ya no puedes ir a hacer, o sea, para empezar, si no te desplazas, te empiezan a atrofiar magra. Si ya no puede caminar la persona los 8,000, los 4,000 pasos que debería estar haciendo, ya no puede levantarse de la cama para prepararse sus alimentos, para ir a trabajar, para bañarse, eso disminuye la calidad de vida. Y es algo que muchas veces, a veces quieren cosas científicas o gabinetes o laboratorios que digan algo súper rimbombante y no es así. A veces alguien que no se mueve es la persona que más se va a agravar o alguien que está comprometida a su movilidad y desplazamiento. Intervenciones recomendadas, suplementos líquidos, comerciales o fortificados, el Ensure, por ejemplo, incremento de la ingesta de líquidos, salvo restricción médica o que ¿cómo se llama? Tenga alguna alteración renal. También, por ejemplo, los líquidos, desde néctar, purés, o sea, modificar la consistencia también es importante. Una sonda enteral, en este caso también si tuvieron alguna disfagia. Asistencia para alimentación o coordinación con programas de alimentos a domicilio, home delivered meals también. Hay quienes pues ya piden comidas y pues ya no tienen que preparar. Pero no todos pueden costear alimentos a domicilio. ¿Qué es lo que se busca y monitorea en esta población? El control de peso, masa magra, yo me atrevería a decir que incluso masa magra, ya sea semanal o mensual, es decir, cuánto pesa el paciente, cuánto tiene de masa magra y pues en general evaluar su composición corporal, ¿no? Cuántos líquidos toma, es decir, un bote se lo llenan y cuántos líquidos se está tomando, se está hidratando, reevaluar el IMC, usar el MNA, por ejemplo, cada 2 meses, un mes. El plan alimentario está ajustado a sus necesidades, está personalizado en este caso. Tenemos también, por ejemplo, el grado de independencia, capacidad de autocuidado y riesgo de dependencia también es clave. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Profesor, ¿qué tan cierto es que en el caso de los adultos mayores una copa de vino se asocia con el aumento de colesterol bueno? Pues el resveratrol en este caso, o sea, ¿qué es lo que contiene el vino tinto? Pues hay quienes en sí, hay quienes que no. O sea, hay quien se va a beneficiar, pero por ejemplo, yo le pongo el otro escenario. Dicen que no, hasta la fecha no hay una cantidad o una recomendación de alcohol, porque bueno, en este caso el alcohol es proinflamatorio, prooxidante, y en ningún momento hay quienes dicen, se atreven a decir que no se recomienda tomar, ¿no? Pero por otro lado, el vino tinto y el resveratrol tienen efectos antioxidantes, se ha visto que pueden incrementar las HDL, por ejemplo, ¿no? Pues yo no tendría problema, o sea, un poquito veneno no mata, va a depender de la dosis, o sea, una cosa es una copa y otra cosa es tomarte la botella, ¿no? Y si no está contraindicado, no tiene alguna condición que se lo impida, pues yo diría que adelante, ¿no? ¿Se podría decir entonces que sí es un beneficio, como dicen, una cantidad limitada para un Pues yo adulto diría, mayor? yo diría que sí.
A menos que esté contraindicado, ¿no? Que tuviera algún problema hepático, por ejemplo, algún problema renal, yo sí estaría contraindicado, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Grado de independencia, capacidad de autocuidado. También tenemos que conforme se ve comprometida la autonomía o la pérdida de la autonomía, se traduce a una menor ingesta energética y proteica. Y por ende se ve comprometida la masa magra. La evaluación de las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria constituyen un parámetro clave dentro del proceso de la atención nutricional. Entonces, nosotros evaluamos actividades de la vida diaria. El paciente puede bañarse por sí solo, puede vestirse por sí solo, puede comer, alimentarse, puede mantener o sostener la vejiga, se puede movilizar o deambular en su hogar o en el centro, puede manejar incluso, ¿no? Transferirse, entrar o salir de la cama o silla, uso de sanitario, toileting, por ejemplo, ¿no? Pérdida de una o más ADLS indica un deterioro funcional y riesgo de malnutrición. Suele requerir apoyo familiar o institucional. O sea, estas tablitas pueden ponerle a un ladito una columnita de poner palomita o no, imprimirlas y cuando tengan en el centro de salud un pacientito que en este caso tenga más en este caso, uno o más, ya está en riesgo nutricional. O sea, estos son como puros check-ins para identificar al paciente. Intervenciones recomendadas en estos pacientes, bueno, suplementos líquidos, comerciales o fortificados, es clave en este caso. Por ejemplo, dentro de lo que se recomienda de fortificar, hay estudios muy interesantes donde se ha visto que el uso de un suplemento oral, un Ensure, por ejemplo, en pacientes geriátricos, que se ha hecho a diario en un periodo de 2 a 3 meses, se han beneficiado en ganancia de peso y aunado a actividad física han logrado recuperar un poco de masa magra. Ajuste de consistencia, líquidos, tipo, es lo que también mencionabas, lo de las consistencias, las texturas. Pero esto ya lo había dicho, ¿no? También actividades instrumentales de la vida diaria, también es algo a evaluar. Labores domésticas, puede mantener su hogar, puede preparar comidas, puede utilizar el teléfono, el WhatsApp, entiende cómo administrar el dinero, o sea, porque al final, pues nadie te regala dinero, ¿no? Hacer compras, por ejemplo, puede ir al mercado, al mandado, desplazarse fuera del hogar, tomar los medicamentos de forma correcta, también son puntos a evaluar. Que estos los evalúan más los geriatras, ¿no? Los que hacen la especialidad en geriatría, ¿no? Los geriatras. Son tareas más complejas. Están básicas, instrumentales y complejas. Son estas actividades las que se deberían tener en cuenta. ¿Cómo debe ser el abordaje integral, médico, nutricional integral en estos pacientes? Las actividades de la vida diaria, tanto las sencillas como las complejas. Evaluar si hay un deterioro, cursa depresión o ansiedad. Enfermedades neurológicas, Alzheimer, Parkinson, por ejemplo. Si cursa algún grado de deshidratación, infección o úlceras por presión, hospitalización o también si está en alguna institución. La polifarmacia y las interacciones fármaco-nutriente también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, podemos llegar a un diagnóstico nutricional en el famoso modelo el ADIME, que ya lo vimos en pediátrico, en mujer embarazada, y también pues aquí se vuelve un poquito más complejo el ADIME, más no complejo, abarca más factores. El deterioro funcional es tanto una causa como consecuencia, en este caso, de la malnutrición en el adulto mayor. La identificación temprana mediante las actividades de la vida diaria simples o complejas permite que nosotros evaluemos o desarrollemos estrategias para estos pacientitos. Entonces, a ver, ¿hasta dónde vamos a dejar? ¿Cuánto me falta? ¿Qué horas son? Faltan 10 minutos. Ya vamos a la mitad de la presentación.
en este caso. Entonces yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Y estos 10 minutos, como ven, por un lado, a mí lo que me gusta es darles como las herramientas, ¿no? O sea, las tablitas para que ustedes se identifiquen, lean qué es lo que yo voy a evaluar con el paciente. Y en este caso, ¿cómo yo voy a detectar todo esto? Bueno, también en el paciente geriátrico, por ejemplo, tú llegas con el paciente y haces la historia clínica, antecedentes personales patológicos, no patológicos, fecha de consulta, nombre, a qué se dedica, edad, cirugías, cuántos partos tuvo, si es mujer, padecimientos actuales, revisas el expediente, ¿no? Sacas todo, ¿no? Cuánto gana, puede valerse por sí mismo, todo, sacas toda la mayor cantidad de información posible. Luego te vas a antropometría, donde en la antropometría, pues ya hemos visto, ¿no? Vimos algunas de estas tablitas de lo que evaluamos. Son antropométricos, también hay bioquímicos. Los bioquímicos podría haber muchos alterados, no va a haber uno en específico. En la clínica, lo que sí es interesante es que tú te puedes ir a evaluar por sistemas. Es decir, puedes agarrarte y buscar alteraciones en cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, puedes preguntar si ya tuvo alteraciones cardíacas, escucha bien, el cabello, se puede desplazar por sí solo. Eso es clínica. Auscultación, palpación. Puedes decirle incluso al médico en turno de, oiga, puedes evaluármelo si tú no estás capacitado para hacer una exploración por sistemas. Te puedes apoyar o preguntar si ya se le hizo la exploración por sistemas. En la vista, si tiene temblores, tiene alteraciones gastrointestinales, se hace una evaluación por sistemas exhaustiva. Entonces, antropométricos, bioquímicos, puedes cualquiera estar alterado. Antropometría ya la vimos. Clínicos, hay muchos sistemas por evaluar. Y en teoría, en cualquier grupo etario tú evalúas todos los sistemas. Exploración clínica por sistemas. Además, no solo de la clínica de, ¿cómo se llama? Si cuenta alguna alteración mecánica o así, ¿no? O algún, no sé, algún traumatismo craneoencefálico, que eso también trae en clínica, ¿no? Pero que hay en el área del médico. Pero también lo puedes consultar. Los dietéticos también, pues puedes evaluar desde el tipo de alimentos que está consumiendo, cada cuando come, todo eso, ¿no? Pero pues más allá de eso, no sé si tengan alguna duda al respecto sobre la evaluación del paciente geriátrico. Y en el caso de un paciente que se encuentre ya en cama, profesor, ¿cómo lo podemos evaluar? En el caso del peso y de los indicadores antropométricos, ya que de plano no se pueda levantar de cama. Si no se puede levantar de cama, hay que preguntar si en este caso, es decir, está en cuidados paliativos, está desahuciado, en este caso, o está encamado porque no se puede mover, pero tampoco se va a morir luego. Hay fórmulas para evaluar pacientes encamados, que eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Pues también en este caso hay básculas en camas, hay camas que tienen básculas que lo suben, lo pesan y pues ya, tienes ya lo que pesa el pacientito. Puedes medir, sacar la estatura por segmentos y ya puedes empezar a hacer la antropometría que corresponde. Esa es una. La otra, pues hacer a través de fórmulas o estimaciones se pueden hacer aproximaciones. Pero lo ideal siempre va a ser en este caso peso y talla, ¿no? Que es con el pan nuestro de cada día de los nutriólogos. No sé si tienen alguna otra duda, por ejemplo. Y en el adulto mayor, ¿cuáles son los exámenes bioquímicos indicados como para evaluar que vaya bien si no tiene alguna patología? Todos. Le mandamos a hacer una biometría hemática, una química sanguínea completa, el ego completo, todo, así, todo completo. Pues es que, o sea, los de batalla son perfil lipídico, la glucosa con hemoglobina glicosilada, pues la química 10, una biometría hemática, y pues van saliendo. También más bien hay que fijarse en la historia clínica y hacerles preguntas si no les duele algo, porque algo les va a doler.
entender también esta parte de que el paciente ya sí o sí tienen que tener alguna alteración. Si tú te vas a imagenología y le empiezan a revisar las arterias, van a estar calcificadas unas, ¿no? Aunque el paciente esté funcional, dices, ah, bueno, ya tiene arterias calcificadas, ¿no? O te vas, audiología, ya no escucha de un lado. Tal vez alguna alteración de la tiroides, un examen general de orina, el ego, va a haber, sí o sí, siempre va a haber alteraciones en estos pacientes. Habrá quienes no, o están dentro, o todavía está ligeramente elevado, pero pues también es como checar, a menos de que ya esté somatizando el paciente, o sea, de que ya como tal tenga algún problema o alteración. Pero eso es chamba de los geriatras, o sea, el amo y señor que evalúa pacientes geriátricos son los geriatras, ¿no? Y es con el que tú tienes que ir de la manita o tienen que trabajar en conjunto precisamente con estos pacientes. Pues se fijan, no es tan, bueno, sí es difícil, pero no tanto, es más como, pues hay que checar todo, prácticamente, todo, todo, tienen que revisar todo. Pero aquí viene una retroalimentación. Para llegar con la menor cantidad de alteraciones posibles, lo ideal es hacer ejercicio y comer bien, lo que yo creo que será lo indicado o lo esencial en este caso. Aquí es lo que vamos a ver, yo creo que la siguiente clase, en este caso. Como estrategias, evaluación, estas cuestiones, algunos instrumentos que son clave. ¿Preguntas que tengan? No, profesor. Marta, ¿alguna pregunta que tenga? Es lo que recomiendo, que se vayan por check. Palomita, alterado, no alterado, alterado, no alterado. Y buscar la alteración a distintos niveles. Porque como lo mencioné, como todos estos sistemas van envejeciendo, te vas a huesos y articulaciones, vas a pedir una densitometría dual de rayos X, ¿no? Puedes pedir por ejemplo, si sientes que hay alteraciones cognitivas y cognoscitivas, vas por el psiquiatra. Pues enfermedades crónicas, pues bueno, puedes pedir desde la glucosa, perfil lipídico, por ejemplo. Los pulmones también puedes pedir una gasometría incluso, ¿no? Sientes que, no sé, está muy ácido, muy básico el paciente, ¿no? Una espirometría, por ejemplo. También puedes, no sé, en este caso, ir con el estomatólogo o el dentista, ya no sé cómo se les llaman. Hay quienes ya les llaman estomatólogos, hay quienes les llaman maxilofaciales, ahí hay muchos, ¿no? Bueno, creo que el maxilo es una especialidad. También le dices, oye, no seas malo, ayúdame a evaluar la dintinción. Entonces no tiene piezas dentales, pero también, en este caso, ver qué tan comprometida está la alimentación, ¿no? Sistema digestivo, una pHimetría, por ejemplo, que te metan el tubito y vea cuánto está el pH de tu estómago, ¿no? La temblorina con psiquiatría, vista con oftalmo, caídas con un trauma, por ejemplo, trauma, el cabello, pues, signo de envejecimiento, pues es que ya pierda pigmentación. La audición, un otorrino. El otorrino. Ay, Dios, ya tengo sueño. Sistema cardiovascular, pues el cardiólogo, ¿no? Sistema inmune, puede ser desde un patólogo, por ejemplo, un internista, son muchos, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero, que los pacientes van a tener alteraciones a distintos niveles. O sea, yo tengo 36 años y yo no tengo ninguna de estas alteraciones, pero un día voy a envejecer y voy a tener al menos una o dos alteraciones, ¿no? En este caso. Entonces, lo ideal es ir con el especialista, pedir las pruebas y los gabinetes y ver cómo se relaciona esto, ¿no?
cómo podemos evaluar o mejorar la calidad de vida, ¿no? El cambio de marcha, por ejemplo, si está teniendo problemas en desplazamiento, empezar a hacer actividad física, dar 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso, cuidar que esté bien hidratado, pensar tal vez suplementar con creatina si no tiene alteraciones renales, por ejemplo, un suplemento de caseína o proteína en polvo también si no está llegando a sus necesidades, si no quieres comprar un Ensure, por ejemplo. Entonces, no sé si me explico, María, a lo que me refiero, que con ellos checas todo, o se debería revisar todo, o irte a la historia médica, clínica, para ver dónde está la alteración. Si es que tiene alguna alteración, o si sospechas que tiene alguna alteración, para mandar a hacer la prueba o el estudio, o referirlo con especialidad. Sí, o sea, son muy cabezones los adultos mayores. Hay quien les dice los terribles 70, ¿no? En vez de los terribles 5, ¿no? En el sentido de que o se les olvida, o por las prisas, o no se pueden preparar, o a veces no puedes ponerles preparaciones tan complejas, a veces no les gusta, pueden ser muchas cosas, o su economía no se los permite, está desahuciado, los hijos no lo ven, pueden ser muchos factores. Pueden ser tanto biopsicosociales, los que pueden interferir con, en este caso, con, pues sí, con el estado nutricional del adulto mayor, ¿no? Hasta sus mismos hábitos, ¿no, profe? También, si es algo que ha hecho toda la vida, no lo va a dejar de hacer. También, por ejemplo, cambiar el refresco por agua a la hora de la comida, eso puede ayudar. Hay quienes se niegan a dejar la coquita, ¿no? Mi abuela batallamos mucho para quitarle la coquita, pero sus últimos días de vida dijimos, pues bueno, ya están sus últimos días, pues que se eche una coquita, ¿no? Siempre va a depender mucho del contexto, ¿no? Entonces, digo, es mucho, mucho trabajo, pero pues es de las áreas más interesantes de la nutrición, todo lo que tienes que considerar, ¿no? Y evaluar. Y volvemos a lo mismo, yo soy de la idea de compila la mayor cantidad de información posible en pequeños resúmenes en tu evaluación nutricional con antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos, dietéticos, estilo de vida, farmacia. Con todo eso, deberías tener suficiente información para tratar de resolver el problema nutricional. Marta ya tiene los libros, ya descargó el Kraus. Ah, bueno, también ya le pasaron el ABCD de la evaluación del estado nutricional. Sino para que los pidas también el manual el manual PES. Ale, pues. Pues bueno, si no tienen más dudas o preguntas, yo creo que vamos a estar acabando. Pensé que me iba a llevar más tiempo. Yo creo que van a ser 2 clases de paciente geriátrico en este caso. Ya lo demás les corresponde investigarlo a ustedes. ¿Vale? O Entonces, sea, den una solo revisada a los sería esta libros. y la próxima, Y mañana, sí, pero, martes no, el miércoles. el miércoles a las 12. Mediodía, sí, porque esta semana tengo movidas varias cosas. Tengo juntas y demás. Entonces, pues, por eso ando moviendo los horarios. Pues ya la próxima semana espero regresar a la programación habitual. ¿Vale? Ok.